Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá va un video distinto, va a ser este no va a ser en exteriores, con la seño en exteriores, sino que es acá, es en la cocina porque hace muchísimo frío ahora para salir, se me hizo retarde para poder grabarlo y bueno, así que estamos acá porque la oficina está ocupada, están en una llamada, así que bueno, la seño está acá y vamos a empezar. Les había dicho que esta semana íbamos a estar trabajando con ecuaciones, ¿no? Y les digo por qué. En realidad podríamos ver ecuaciones un poquito más adelante, pero como el tema que después a mí me gustaría que empecemos a trabajar es geometría, necesitamos conocer cuál es la dinámica de poder para poder resolver una ecuación, porque muchas veces vamos a tener que aplicarla, vamos a tener que utilizarla cuando tengamos que trabajar buscando algún lado que nos conocemos, el valor de un ángulo, bueno, vamos a tener que despejar incógnitas y eso lo vamos a saber hacer y a conocer a través del uso de las ecuaciones. Así que bueno, la seño preparó hoy para comenzar a trabajar con las ecuaciones. Antes de meternos de lleno con las ecuaciones, les voy a contar que en matemática existe un lenguaje. Vieron que en lengua ustedes trabajan emisor, receptor. Bueno, en matemática también hablamos de lenguaje. Este con el que nosotros hablamos es el que convencionalmente lo conocemos como lenguaje coloquial, ¿no? Pero todo lo que nosotros podemos decir en matemática lo podemos llegar a representar y esa representación simbólica se llama lenguaje simbólico. Entonces, antes de comenzar con ecuaciones, vamos a ver en qué consiste esto de lenguaje simbólico, lenguaje coloquial y lenguaje simbólico. Por ejemplo, si yo a ustedes les escribo, ¿no es cierto?, el doble de 5 o se los leo o se los digo el doble de 5 y le digo, ¿cómo representan eso? Y ustedes me van a decir que el doble de 5 ustedes van a hacer 2 por 5, ¿no es cierto? El doble de 5. Si yo les estuviese preguntando por la tercera parte de 12, ¿no es cierto? Tercera parte de 12, yo voy a decir 12 dividido 3. Si yo les estuviese diciendo un número, por ejemplo, a ver qué se me ocurre, 5 aumentado en 10. 5 aumentado en 10 sería 5 más 10. Y si yo les dijera la diferencia entre 30 y 20, ¿qué número sería? La diferencia entre 30 y 20, diferencia es la operación que nosotros conocemos como la resta. Entonces, la diferencia entre 30 y 20 va a ser 10. Bueno, estas representaciones que la seño les hizo acá como pequeñas cuentitas es la representación de la utilización del lenguaje simbólico. Está simbólico. Ahora, si yo digo el doble de 5, esto va a ser el lenguaje coloquial. El doble de 5, acá por ejemplo les digo la tercera parte de 12. Acá les puedo decir, les había dicho 5 aumentado en 10. ¿Ven? Cuando yo estoy hablando en el lenguaje coloquial, siempre estoy expresándolo en forma escrita o en forma oral, lo que yo después voy a armarlo como un pequeño cálculo. ¿Se entiende? O puedo decir, por ejemplo, el, la raíz cuadrada de 81 y digo, y la seño escribe, raíz cuadrada de 81. Bueno, y la raíz cuadrada de 81, si yo la tuviese que representar simbólicamente,
voy a escribirlo así, el radical y el 81. ¿Está? Por ejemplo, si yo les dijese a ustedes 5 elevado al cubo, 5 elevado al cubo, lo escribo 5 elevado al cubo. ¿Y cómo lo voy a representar? Como 5 al cubo. ¿Está? Bueno, esto es un poquito, esperen que voy a borrarla. Ahí está. Esto es un poquito la explicación entre lo que es la diferencia entre el lenguaje coloquial y lo que sería el lenguaje simbólico. Si yo hiciese acá un cuadro, ¿eh? Piensen que estoy trabajando a mano alzada, o sea que no apoyo, estoy trabajando directo sobre la pantalla, fíjense. Y en este cuadro voy a poner lenguaje coloquial y en este voy a poner lenguaje simbólico. Y yo les dijera, por ejemplo, el triple de 9. Me quedé corta, esperen. Porque no quiero usar números. El número lo usamos siempre en el simbólico. El triple de 9. Entonces en el simbólico voy a decir 3 por 9. Por ejemplo, la mitad de 12. La mitad de 12, ¿cómo lo hago? Lo hago dividiendo. Entonces hago 12 dividido 2. ¿Se entiende? Por ejemplo, la suma entre 8 y 5. La suma entre 8 y 5. Entonces, si yo tengo que representar simbólicamente esto, yo voy a decir 8 más 5. Por ejemplo, les digo, a ver, o una cosa que se me puede ocurrir, el producto. Producto, sinónimo de qué, ahí vamos con lengua otra vez. Producto, sinónimo de qué operación, de la multiplicación. Entonces yo les puedo decir el producto entre 4 y 2. El producto entre 4 y 2, yo voy a decir 4 por 2. Y ahí lo obtengo. Hay ruido en casa. Hay un niño que anda, que quiere darle de comer a los animales junto con el abuelo. Y hace mucho frío. Así que pasan estas cosas. Estamos en casa. Bueno. Esto mismo que la señora recién les explicó entre la diferencia de lo que es el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico, también lo podemos utilizar no solo con números, así que la señora le está hablando directamente de números, sino también lo podemos hablar en operaciones donde no se menciona directamente, no se conoce el número. Por ejemplo, voy a volver a armar un cuadro. Nuevamente así y voy a poner lenguaje coloquial de este lado, coloquial, y de este lado voy a poner lenguaje simbólico. ¿Está? Y por ejemplo les puedo decir el triple de un número. El número no lo conozco. Y como ese número no es conocido, es una incógnita. Y como es una incógnita, yo puedo representar las incógnitas con cualquier letra del abecedario. A, B, C, D, la letra que sea. De la A a la Z puedo usar cualquiera. Entonces, si yo a ustedes les estoy diciendo el triple, por ejemplo, de un número, la seño va a abreviar acá si no, no le entra. La seño lo que quiere decir acá, si yo tuviese que representarlo, por triple, 3. 3 por A, por ese número que no conozco. Comúnmente, el número que no se conoce, van a ver que casi siempre lo representan con X. Pero no significa que pueda ser usado solo la X. Yo puedo usar cualquier letra del abecedario. Por ejemplo, puedo decir la mitad de un número. La mitad de un número. Y puedo decir, por ejemplo, 14. Cualquier cosa, dice. Ya les puse un resultado. La mitad de un número X, por ejemplo, ese número que no conozco, dividido 2. ¿Está? Se me puede ocurrir decirles un número. Se me fue ahí. Un número
aumentado en 3 unidades. Un número aumentado en 3 unidades. ¿Conozco el número? No. Por ejemplo, el número puede ser C. Aumentado, ¿qué significa? Lo estoy sumando. Bien, operación de suma. Aumentado en 3 unidades, quiere decir C más 3. ¿Se entiende? Puedo decir el cociente entre un número y 4. El cociente entre un número y 4. Entonces, ¿cómo lo voy a representar? Por ejemplo, B dividido 4. O puedo hablar voy a borrar acá. Por ejemplo, se me ocurre decirles borré todo, listo. Vuelvo a hacer. No quería borrar lienzo y terminé borrando todo, chicos. Pasan estas cosas. Bueno, supónganse, vuelvo a hacer lenguaje coloquial, así, me olvidé la O, y lenguaje simbólico. ¿Está? Supónganse, se me ocurre decirles el siguiente a esto, ahí. El siguiente de un número. Y el siguiente de un número, si yo tengo el 2, el siguiente es 3, si tengo 4, el siguiente es 5, si tengo 15, el siguiente es 16. ¿Cómo represento eso? El siguiente tiene que ser una suma. El siguiente de un número. ¿El número lo conozco? No. Por ejemplo, le puedo poner L. L más siguiente. Si yo tengo 5, su siguiente es 6. Si tengo 8, su siguiente es 9. Quiere decir que a ese número le sumo 1. Entonces, L más 1 representa al siguiente de un número. Y si yo digo el anterior de un número, en lugar de estar sumándolo, yo lo estaría restando. Por ejemplo, S menos 1. El anterior de un número. Y así obtengo el anterior. ¿Está? Bien, con esto vimos la pequeña introducción a la diferencia entre lo que es el lenguaje coloquial y lo que es el lenguaje simbólico, ¿no es cierto? Fíjense que esto de trabajar con lenguaje simbólico es la representación de las operaciones que pueden ser representadas por un cálculo combinado, pueden ser representadas por una ecuación. En definitiva, una ecuación es una forma de cálculo. Y acá me quiero detener. Yo digo que una ecuación es la representación de una igualdad. Por ejemplo, una igualdad de dos términos. Por ejemplo, yo les voy a poner 2 más 2 por x más 3 igual 3 por 5. ¿Está? Yo tengo dos términos acá. Uno, mi primer término, y mi segundo término. Y está relacionado por un signo que es igual. ¿Qué quiere decir? Que todo este término sí o sí va a tener que ser exactamente igual a este. Fíjense, si yo hago 3 por 5 es 15. Quiere decir que esto también, cuando yo averigüe la x, me tiene que dar 15 para saber que está bien, ¿no? Una ecuación está formada por elementos, ¿no es cierto? Voy a cambiar de color para que se pueda ver. Voy a poner este. Por ejemplo, está formada por elementos, está formada por términos, ¿no es cierto?, que están solitos y separados por signos más y menos, que se llaman términos independientes. Los términos independientes están acompañados por signos más o por signos menos. Y son los primeros que con los primeros que yo voy a trabajar. Y después tengo, y vamos a volver a cambiar de color, vamos a usar tengo los que se llaman términos dependientes. Y este es un término dependiente. Dependiente, ¿qué quiere decir? Que va a estar junto a la X hasta el último momento. No va a poder separarse de la X.
¿Qué operaciones forman los términos dependientes? Y lo forman la multiplicación, la división, la radicación y la potenciación. No se ve muy claro, ¿no, chicos? Ahí a ver si la seño puede resolverlo borrando acá y poniéndoselos al lado. A ver si se entiende bien. Pues no quiero que queden dudas. Este es un término, vuelvo a decirlo, un término dependiente. Dependiente. Un término dependiente es aquel que no se puede separar de la X hasta último momento. ¿Qué operaciones afectan este término dependiente? La multiplicación, la división, la potencia y la radicación. Esos son dependientes. ¿Está? Entonces acá tenemos identificados los independientes, suma y resta, y los dependientes, multiplicación, división, potenciación y radicación. Cuando nosotros resolvemos una ecuación, tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, en la resolución de la ecuación, vamos a escribirlo bien para que se vea, tenemos que tener en cuenta que la ecuación es una igualdad, donde ambas partes, ¿no es cierto?, ambas partes deben dar exactamente lo mismo, ¿no? Y lo primero que voy a hacer es ver si hay un cálculo combinado por resolver. Por ejemplo, vamos a ver, acá lo primero que tendría que resolver es esto, 3 por 5. Y voy a tener 2 más 2 por x más 3 igual 15. Y ahora vendría el tema de que yo tengo que llegar hasta tal punto de conocer cuál es el valor de x. Pero para que yo pueda conocer el valor de x, tengo que empezar a sacar las cosas que la están acompañando. Pero lo primero que voy a sacar de lo que están acompañando, y lo voy a escribir acá, lo primero que van a salir son los términos independientes. Y los primeros independientes que tenemos son el 2 y el 3. Tengan en cuenta que cuando yo paso de un lugar del igual al otro lado del igual, siempre va a pasar con lo que es la operación contraria. La suma pasa como resta. ¿Por qué? Porque la operación contraria de la suma es la resta y la operación contraria de la resta es la suma. La operación opuesta de la multiplicación es la división y la operación opuesta de la división, así se los voy marcando con una flecha para que se vea, de la división es la multiplicación. La operación inversa de la potencia es la radicación y la operación inversa de la radicación es la potencia. Por lo tanto, voy a empezar a pasar. Lo primero que tengo que pasar, la seño dijo términos independientes. Entonces, los primeros que van a viajar de un lado para el otro, el 2 y el 3. Entonces, va a permanecer en el mismo espacio 2 por x. Y va a pasar, el 15 lo mantengo igual porque está en el mismo espacio, y va a cambiar de lugar el 2 y el 3. Y en este cambio de lugar, tengamos en cuenta que van a cambiar con el signo contrario. Si yo tengo el 3 con signo más, el 2 imaginariamente, todo número que no tiene un signo adelante, imaginariamente tiene un signo más. ¿Está? Entonces, el 2 que está con el signo más imaginario pasa como menos 2. Y el 3 que está sumando va a pasar como menos 3. Entonces, yo tengo lo siguiente. Fíjense, 2 por 15 menos 2 es 13. 13 menos 3 es 10. Entonces quiere decir que 2 por x es igual a 10. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué es lo que me queda? Ahora me queda dejar sola la x. Y para dejar sola la x tengo que pasar el término que es dependiente. El dependiente es el 2, que está multiplicando. Fíjense, yo no lo pude pasar antes. Tengo que llegar a tener un solo resultado de este lugar para poder pasarlo. Y ahora sí lo voy a pasar. Y lo voy a pasar y voy a poner que x va a ser igual a 10. Y este que está multiplicando va a pasar del otro miembro y va a pasar con la operación opuesta. Y dijimos que la operación opuesta de la multiplicación es la división, por lo tanto va a ser 10
dividido, exacto, 10 dividido 2. Y 10 dividido 2 me va a dar por resultado 5. Ahora, nosotros podemos verificar si eso que hicimos es correcto, si eso que nosotros hicimos está bien hecho. ¿Cómo hacemos, señor? Bueno, yo tengo, fíjense, x me dio 5, entonces yo voy a volver, ¿no es cierto? Voy a hacer lo que es lo que se llama verificar. Verificación, comprobación, bueno, verificación. Entonces voy a cambiar donde esté la X, voy a cambiarla por el resultado que me dio. Entonces yo voy a tener 2 más 2 por, ¿cuánto me dio la X? Dijimos 5, bueno, 2 por 5 más, y fíjense, ¿qué decía la ecuación? Más 3 igual a 3 por 5. Y se supone que ambos me tienen que dar lo mismo. 3 por 5, 15. Igual 2 más 2 por 5, 10. Más 3. 2 más 10, 12. 12 más 3, 15. Fíjense, me dio exactamente igual. Entonces, el procedimiento de la resolución de la ecuación está perfecto. ¿Por qué? Porque me volvieron a dar los dos términos exactamente lo mismo. Quiero detenerme para que fijemos algunos criterios y algunos conceptos que son totalmente necesarios. Cuando nosotros estamos, primero tenemos que tener claro que cuando nosotros estamos trabajando con las ecuaciones, estamos trabajando con lo que se conoce como una igualdad entre dos términos. Ambos términos me tienen que dar igual. Cuando yo trabajo con la ecuación, lo que quiero conocer es conocer la incógnita. ¿Qué valor tiene esa incógnita, no es cierto? Y para conocer el valor tengo que despejar, tengo que sacar todo lo que está acompañando a la X. ¿Cómo hago para sacar todo? Bueno, tengo que tener en cuenta lo que la señor recién me explicó. ¿Cuáles son los términos independientes? Porque son los primeros que van a pasar. Y los términos que son independientes son los que van acompañados por el más y por el menos. Y lo próximo que voy a pasar de un término al otro son los términos dependientes. Esos, hasta último momento, no pueden dejar sola la X. Tienen que permanecer al lado de la X hasta que yo llegue a un resultado. Y dentro de esos términos dependientes tenemos la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. Y otra cosa para tener en cuenta, cuando yo paso de un término al otro, es decir, cuando paso de un lado del igual al otro lado del igual, tengo que pasar siempre con la operación opuesta, con el signo opuesto. Lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que tiene potencia va a pasar como si fuera radicación. ¿Se entiende? Bien, vamos a poner un ejemplo más para que no queden dudas. Vamos a borrar este lienzo y la seño les va a escribir, a ver, un ejemplo más. Vamos a poner uno sencillo, a ver si tiene acá a mano alguno sencillo, si no va a tener que sacar uno de la galera. A ver, por ejemplo, vamos a poner esto, a ver, x más 3 igual 25. La seño quiere, a ver, esto es muy sencillo. ¿Qué número tendrá que ser para que yo le agregue 3 y me dé 25? Hasta mentalmente. Bueno, veamos la dinámica que tiene. Acuérdense, tengo que pasar de un término al otro hasta dejar sola la X y conocer el valor. Acá lo único que tengo para pasar es el 3 y tiene un más, por lo tanto es término independiente. ¿Cómo va a pasar del otro lado del igual? Con su signo de operación opuesto. Si está sumando, va a pasar restando. Por lo tanto, 25 menos 3. X va a ser igual a 25 menos 3. Y 25 menos 3 me va a dar exactamente 2, ¿no es cierto? Entonces, 22, X va a ser igual a 22. Y si yo pusiese para verificar el 22 acá, 22 más 3 me da 25. Entonces son exactamente iguales
los dos términos. Vamos a pensar en otra situación. Vamos a pensar una un poquito más complicada, donde podamos tener un cálculo combinado. Por ejemplo, yo voy a escribir 3 por x más 2 por 7 igual 40 dividido 10 más 5 al cuadrado. Así como la seño les dijo que primero busco términos dependientes, términos independientes, también tengo que chequear en ambos términos que hayan cálculos combinados, porque tengo que separar en términos. Por ejemplo, acá, voy a ir ahí y de ahí acá, el otro término, del 40 al más y del más hasta el final. ¿Está? Entonces, primero, antes de resolver la ecuación, tengo que resolver los pequeños cálculos combinados. La multiplicación, la división, la potencia. Es decir, voy a tener 3 por x más 14 igual a 4 más 25. Recién ahí, yo puedo ocuparme de pensar de averiguar la x. Bien, para hacerlo tengo dos términos. Uno que es, voy a ponerlo con un color. A ver, este voy a usar. Este que es un término independiente. Fíjense, tiene un signo más. Y tengo otro, por ejemplo, este es un término dependiente porque acompaña a la x pero por la multiplicación. ¿Cuál de los dos tengo que pasar primero? Tan, 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 tan. El independiente, exactamente, el término independiente. Entonces, vuelve la seña al color original. Va a dejar 3 por x igual a 4 más 5. Yo lo puedo sumar si quiero. 4 más 5, 29. 29 más, va a pasar al otro término. Operación con el signo opuesto. Si está sumando, va a pasar restando. Menos 25. 29 menos 25. ¿Está así? ¿Es así? No, porque la seño está poniendo un 25 donde no va un 25. No sé por qué puso 25 la seño. Ay, ay, ay. 29 menos 14. ¿Está? Perfecto. 29 menos 14. Por lo tanto, 3 por x es igual a 29 menos 14, 15. 15. Por lo tanto, ya llegué a un resultado. ¿Terminé la ecuación? No, no terminé la ecuación, porque la ecuación todavía está acompañada del término independiente. La ecuación la termino cuando la x queda totalmente sola. Por lo tanto, x va a ser igual a 15 y el 3 que está multiplicando va a pasar del otro término dividiendo, porque es su operación opuesta. Entonces me va a quedar 15 dividido 3. Y 15 dividido 3 es igual a 5. Fíjense, si yo vengo de este lado, ¿no? Y pongo verificar y vuelvo a copiar el cálculo, cambiando el valor de x por el resultado que me dio, yo voy a tener, voy a ponerlo aquí inclinado para que me entre 3 por el 5 me había dado, perdón, la x me había dado ¿cuánto? 5. Bien, seguimos con el cálculo. Más 2 por 7 que es 14, igual 40 dividido 10 que es 4, más 25. Quiere decir que yo acá tengo 29, igual 3 por 5, 15. 15 más 14, 29. Se cumplió la igualdad, por lo tanto, la resolución de esta ecuación está exacta, está perfecta. Chicos, con esto hemos aprendido lo que es la ecuación y lo que es el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico. Este va a ser el último videíto de esta primer mitad del año. Después de las vacaciones de invierno nos vamos a volver a encontrar y vamos a ver otro video más donde vamos a seguir trabajando. Esta semana
que tenemos, que termina la que viene, la semana que viene, es con los temas que vamos a estar trabajando, lenguaje coloquial y simbólico y ecuaciones. ¿Está, amores? Los quiero un montón, un montón, un montón. Estoy re contenta del trabajo que hicieron con múltiplos divisores, factoreo, MSM y DCM, un tema que no lo conocían con esa profundidad y pudieron resolverlo, pudieron entenderlo. Estoy re feliz de todo lo que hemos logrado hasta ahora, del esfuerzo, de la dedicación, del trabajo, del estudio, de las ganas, de la alegría, de cada meet, que realmente fue maravilloso. Los quiero un montonazo, les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos.